Chicos y chicas, bienvenidos a su clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y es para mí un honor poder compartir con ustedes la clase del día de hoy. Así que tengan a mano todos sus útiles y pónganse cómodos para que iniciemos nuestra jornada. Queridos estudiantes, en el día de hoy en nuestra clase de español vamos a convencer al turista y vamos a ver dentro del folleto turístico algunos elementos que nos van a servir para hacer esto. Vamos a persuadirlos para que ellos visiten nuestros parques nacionales y cumplan con esas normas de estos parques. Así que, ¿cuál es la intención de nosotros en el día de hoy? En el día de hoy vamos a conocer e identificar el lenguaje icónico y el verbal de los folletos turísticos. Además de eso, vamos a conocer los recursos o estrategias que se utilizan en una guía turística para persuadir a esos turistas de visitar un lugar determinado. Entre esos recursos tenemos los sustantivos propios y abstractos y las oraciones interrogativas y exclamativas. Así que vamos a iniciar. Y lo vamos a hacer viendo una guía o folleto de viaje. Así que vamos a observar con detenimiento las siguientes imágenes. Aquí tenemos la portada. Recuerden que hablamos de los elementos de una guía o folleto turístico en nuestra clase anterior. En esta portada, la guía nos hace referencia a Puerto Plata. Según los logos e imágenes que vemos al pie de la portada, vemos el Ministerio de Turismo y la Asociación de Hoteles del Norte. Muy bien. Continuamos con parte de la información de nuestro folleto turístico. Ahí nos habla brevemente de dónde está ubicada la ciudad de Puerto Plata, los aeropuertos que podemos encontrar en esa ciudad o cerca de ella. Y la información que nos presenta está tanto en español como en inglés. En este folleto aparece un mapa de la zona. En este mapa, la leyenda nos habla de dónde están los hoteles, las playas, los lugares comerciales, algunos centros o monumentos históricos. Y finalmente, el cierre del folleto turístico. Bien, chicos, ya viendo nuestro texto funcional, que es el folleto o guía turística, vamos a hablar un poco del lenguaje o de los mensajes que aparecen en este tipo de texto. Tenemos el mensaje icónico y el mensaje verbal. Si recordamos un poco lo que hemos aprendido en clases anteriores, cuando hablamos del mensaje icónico, nos estamos refiriendo a la parte gráfica, el componente visual del texto, tanto las imágenes como los colores. En cambio, cuando hablamos del mensaje verbal, nos referimos a las informaciones, las descripciones, el eslogan que utilizamos, los epígrafes, que son esas notas que se ponen debajo de las fotografías, y todos esos elementos que utilizamos para convencer a nuestro turista. ¿Recuerdan lo que es el eslogan? Esa frase breve, expresiva, impactante, que se utilizan en los textos publicitarios o propagandísticos, que es breve y que se quede en la memoria del oyente. En el caso de la guía que tenemos como ejemplo, vemos que el eslogan de la misma es Puerto Plata, un destino para todos los gustos, haciendo referencia
a que podemos encontrar gran diversidad en este lugar. Ahora bien, queridos estudiantes, vamos a ver esos recursos. ¿Cómo vamos a escribir ese mensaje verbal dentro de nuestro folleto turístico? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Vamos a iniciar con un concepto que estoy segura que ustedes ya conocen, que es el de sustantivo, pero vamos a recordarlo un poco. El sustantivo es la palabra que designa o que nombra a las cosas que tenemos a nuestro alrededor, sean personas, animales u objetos. Todo aquello a lo que le damos un nombre, ese nombre lo llamamos también sustantivos. ¿Cómo podemos identificar los sustantivos? Les voy a dar un consejito o una orejita, como dicen por ahí, para identificar un sustantivo. Cuando podemos colocar delante del sustantivo un artículo, podemos decir que estamos frente a uno. Por ejemplo, escritorio, cámara, estudiantes. Le colocamos delante un artículo y ya sabemos que estamos frente a un sustantivo. El escritorio, la cámara, los estudiantes. Al colocar el artículo, podemos identificar o definir si tenemos un sustantivo. Cuando lo decimos de forma gramatical, el sustantivo es aquello que nos define o nos dice quién es el sujeto en una oración o cuál es el objeto directo. Para identificarlo en esos casos, preguntamos quién o a quién. Ahora pasemos a los sustantivos más utilizados dentro de un folleto turístico. Recordemos que existen diferentes tipos de sustantivos, pero el folleto turístico utiliza dos especialmente. El primero de ellos es el sustantivo propio, que es aquel que utilizamos para nombrar a las personas. Nuestros nombres son sustantivos propios. También sirven para nombrar a un animal en específico. Por ejemplo, el perro de tu casa seguro le has puesto un nombre. Ese nombre que le has puesto es un nombre propio porque lo utilizaste para identificarlo a él. También están lugares, periodos concretos de la historia y tienen como cualidad que los sustantivos propios son escritos siempre con letra inicial mayúscula. Los nombres de las ciudades, de los pueblos, de los barrios pertenecen a los sustantivos propios. Vamos a ver unos ejemplos en este mismo folleto que tenemos aquí. Dentro de las informaciones aparece el nombre del lugar, que es un sustantivo propio. También nos habla que es el municipio cabecera de San Felipe, Puerto Plata, como se llama el lugar, otro sustantivo propio. Debajo nos menciona los nombres de algunos aeropuertos. El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón designa un lugar, por tanto es un sustantivo propio. Santiago, Playa Dorada, son nombres de lugares, por lo tanto son sustantivos propios. Seguro que si seguimos profundizando en nuestro folleto turístico vamos a encontrar otros sustantivos propios. Chicos y chicas, si tienen algún folleto turístico a mano, les invito a buscar esos sustantivos que designan el nombre de lugares, de monumentos, de personas que aparecen en su folleto turístico. Ahora, ¿qué les parece si vamos a los sustantivos abstractos? ¿Saben de qué se tratan? Si no lo recuerdan, no se preocupen porque ya los vamos a ver. Los sustantivos abstractos son aquellos sustantivos que se refieren, que nombran las cosas que no se pueden percibir con los sentidos, sino que son entendidos o creados por el pensamiento, por la imaginación. Algunos de ellos, o la mayoría de los sustantivos abstractos, hacen alusión a nuestros sentimientos, emociones, como el caso de alegría, felicidad, hospitalidad. Son sustantivos abstractos. Veamos si encontramos algunos en nuestro folleto turístico.
experiencias. Cuando hablamos de experiencia, ¿podemos tocarla? Claro que no. Son esos momentos que vivimos, que se van acumulando, que nos van dejando lecciones. Por lo tanto, es un sustantivo abstracto. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si ahora recordamos algo que hemos visto? ¿Recuerdan cuando hablamos de la entrevista? Los tipos de oraciones que se utilizan en la entrevista. Hablábamos de oraciones interrogativas y oraciones exclamativas. En nuestra guía o folleto turístico vamos a utilizar este mismo tipo de oraciones, pero con una característica o de una forma diferente. Porque aquí lo vamos a utilizar para convencer. En cambio, en el tema anterior la utilizábamos para recoger información. Ahora bien, ¿qué son esas oraciones interrogativas? Recordemos que son aquellas que sirven para preguntar y que llevan al principio y al final de ellas signos de interrogación. También las exclamativas, que son las que se utilizan para expresar una sorpresa, asombro o admiración, y que también se caracterizan por llevar tanto al inicio como al final de ellas signos exclamativos. Ahora, ¿cómo utilizamos este tipo de oraciones en un folleto turístico? Bien, veamos. Cuando hablamos de las oraciones interrogativas, las vamos a colocar en nuestro folleto como poniéndonos en el lugar del turista. Aquí nos colocamos en su posición. ¿Qué preguntas haría el turista? En cambio, con las oraciones exclamativas, las vamos a utilizar para resaltar las cualidades de ese lugar, para hablar de la belleza, para expresar con admiración y asombro lo bonito, lo atractivo, lo importante de esos lugares. Pero vamos a verlo mejor con ejemplos. Vamos a seguir profundizando en nuestra guía o folleto turístico, pero observen bien, porque al final tenemos un ejercicio que ustedes van a realizar. ¿Cómo llegar? Una pregunta que se hace el turista. ¿Y cómo llego? ¿Cuáles son los medios de transporte para llegar a ese lugar? Para nunca olvidar. Experiencias para nunca olvidar. Eso es para resaltar qué cosas va a tener, qué momentos vivir el turista. ¿Te gusta el chocolate? A todos. Playas. En la abundancia está el placer, haciendo referencia a las playas. Muy bien, chicos y chicas. Observaron que en todos los casos, tanto las oraciones interrogativas como las exclamativas tenían signos. Recuerden, estos signos van tanto al inicio como al final, excepto en el caso de las preguntas que se realizan en inglés, que solo se colocan al final. Pero eso lo van a trabajar con su maestra de idiomas cuando estemos en la elaboración de nuestro folleto bilingüe. Ahora, ¿están preparados para el ejercicio que van a realizar? Bien. Aquí vamos a clasificar las oraciones que sacamos del folleto turístico en oraciones interrogativas o exclamativas. Ya les regalé la primera. La primera es una oración interrogativa. Ahora vamos a ver. Tenemos 30 segundos para hacerla. Las oraciones que tomamos del folleto dicen: ¿cómo llegar? Para nunca olvidar. ¿Te gusta el chocolate? A todos. En la abundancia está el placer. ¿Qué esperas? Empaca tu traje de baño.
Vamos a ir clasificándolas. Veamos cómo quedó tu ejercicio. Bien, las oraciones interrogativas eran la primera, ¿cómo llegar? La tercera, ¿te gusta el chocolate? Y la sexta, ¿qué esperas? Entre las oraciones exclamativas estaba la número 2, para nunca olvidar. La cuarta, a todos. La quinta, en la abundancia está el placer. Y la séptima, empaca tu traje de baño. Muy bien, chicos y chicas. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan podido realizar ese ejercicio con éxito. Si ya podemos identificar y crear nuestras oraciones interrogativas y exclamativas, si podemos identificar también los sustantivos propios y los abstractos, vamos a ir elaborando nuestro borrador de nuestro folleto turístico. Recuerden que estos elementos pertenecen al mensaje verbal de este tipo de texto y que nuestra intención es persuadir a los turistas de visitar nuestros parques nacionales y explicarles cuáles son las actividades que pueden realizar y no dentro de dichos parques. Así que nos encontramos en nuestra próxima clase de lengua española. Recuerden siempre mantener la distancia física, usar correctamente su mascarilla y lavar frecuentemente sus manos. Nos vemos en nuestra próxima clase. ¡Chao!